Versículo 9 al 20, por favor. Del 9 al 20. Dice: y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercancías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol y de canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ellas, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que han trabajado en el mar se pararon lejos. Viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Amén, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver aquí, ¿verdad? Ya el juicio de Dios ejecutado sobre la ramera, ya vimos en las clases pasadas, ¿verdad? La soberbia y todo ese detalle. Y aquí vemos el otro punto, ¿verdad? Los mercaderes. ¿Por qué se están lamentando los mercaderes? Los mercaderes no se están lamentando por el juicio de Dios, o sea, no les duele el juicio de Dios, sino exactamente que su negocio les había sido truncado, que su negocio había sido finiquitado, que ya no podían seguir aumentando más riquezas, y por lo tanto ese era su dolor. Ni siquiera era por la ramera, sino era sus riquezas lo que le hacían, ¿verdad? Lo que ellos veían. No vieron con lamentación esa parte, y es triste ver esta situación en el corazón del hombre, cuando el hombre se lamenta por un suceso, pero no por el suceso mismo, sino por lo que le afectó a él, ¿verdad? Es lo que tenemos que tener cuidado cuando hay un juicio, ¿verdad? No, es que ahí yo tenía, es que allí yo esto, ¿verdad? Sino que sea realmente por ver por qué Dios obró así, y dolernos por las almas, ¿sí? Por las almas. Por ejemplo, cuando vemos un suceso, un terremoto fuerte o algún detalle, ¿qué nos duele? Y si no nos duele, pues también ¿por qué no nos duele? Debería de dolernos cada vez que hay un suceso fuerte, ¿verdad? Un juicio de Dios emitido en la tierra, y que por ello muchas almas son llevadas directa al infierno. Y no nos duele. Eso nos debería hacer meditar qué tanto está el amor de Dios en nuestros corazones. Qué tanto estamos activados en el amor de Dios. Porque el corazón de Dios es que no quiere que ninguno perezca, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dios no quiere que ninguno perezca, sino que el hombre se arrepienta de sus malos caminos y venga al Señor. Por lo tanto, cuando hay un juicio de Dios y yo no siento dolor por esa gente, entonces yo lo que estoy haciendo es reflejando mi identidad espiritual. Una identidad que a lo mejor no estoy ardiendo en el amor de Dios, que no estoy ardiendo en esa pasión, en ese sentir de Dios. En el gran incendio de Chicago por el año 1900 o 1800, no me acuerdo, el suceso histórico del gran incendio de Chicago que destruyó toda la ciudad de Chicago, ¿verdad?
Un hombre, ¿verdad?, como Jonathan Edwards, afuera de Chicago, se postró ante Dios y al ver toda esa ciudad destruida, empezó a derramar lágrimas delante de Dios y pidiéndole perdón a Dios. ¿Por qué? Por no haber llegado con el evangelio a tiempo a esa ciudad. Eso es muestra de un corazón apasionado por el Señor. De un corazón que en verdad está viviendo en la sintonía del sentir de Dios. Por eso dice Pablo, hay en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Y nosotros vemos aquí el reflejo de la realidad. No es que esas personas que van a venir en esos tiempos tengan un corazón más cruel que nosotros. Tienen el mismito corazón de cruel. Igual, insensible a Dios, ¿verdad? Sin tomar a Dios en cuenta. Así vemos a la sociedad hoy en día. ¿Qué hace que la sociedad no sea tan terrible hoy como en los tiempos que aquí nos están plasmando? En la gran tribulación, la gracia restrictiva de Dios. Es lo que detiene la maldad del corazón del hombre. Si Dios no obrara en esa gracia restrictiva, la maldad del hombre se exponenciaría, como lo vamos a ver, lo estamos viendo en los tiempos de la gran tribulación. Pero no es que el corazón en aquel tiempo vaya a ser más perverso, no, el corazón ya es perverso. Ya es perverso, por eso necesitamos a Dios y necesitamos el evangelio y predicarlo, porque es lo único que puede cambiar una nación. Quiero invocar en este punto, ¿verdad?, al rey Josías. Cómo ese rey, ¿verdad?, se levantó con un ferviente deseo de servir a Dios. Dice que propuso en su corazón a la edad de 7 años de servir a Dios con todo su corazón. Y desde los 7 años empezó a reinar siguiendo a Dios con todo su ser. Y dicen que a la edad de 14, 15 años mandó a reconstruir la casa de Dios. Y cuando estaban reconstruyendo y remodelando, ¿verdad?, encontraron el libro de la ley que estaba perdido. Y cuando Josías llegan y le traen el libro de la ley y se lo leen, Josías rasga sus vestidos. Y dijo, ¿en qué peligro estamos? Y empezó a clamar a Dios y a pedir perdón a Dios y a decirle que juntaran a los sacerdotes y todo, ¿verdad?, para poder ofrecer ofrendas y sacrificios a Dios. ¿Por qué? Porque Josías vio lo que Israel había hecho mal y el juicio de Dios que hablaba ahí la palabra. Lo que venía. Josías lo creyó. Josías no dijo, ay, bueno, ¿cuántos años ha pasado y Dios no ha emitido un juicio sobre nuestra nación? O sea, ¿cuántos reyes más perversos que yo y Dios no ha hecho nada? ¿Verdad? Pero Josías no. Josías sabía que Dios tarde o temprano ejecutaría un juicio, y Josías lo vio y se quebrantó porque sabía y temió en gran manera, porque conocía mediante la ley de Dios que le estaban leyendo que Dios es santo y que con él no se puede jugar, ¿verdad? ¿Y qué hace Josías? Dice, vayan y consulten al profeta Isaías. Y van y consultan al profeta Isaías. Dios le habla a Isaías y le dice, por cuanto Josías se quebrantó delante de mí, yo no voy a traer todo este mal sobre la tierra de Israel mientras él viva. Qué tremendo. Tremendo, hermanos. Por un hombre que buscó a Dios con todo su corazón. Por un hombre que en verdad dispuso su corazón a amar a Dios, a atesorar a Dios, a obedecer a Dios, Dios detuvo el castigo. Y fue un hecho, porque cuando Josías murió, de ahí se vino el destrozo para Israel. Dios cumplió su juicio. Lo postergó por un hombre que se humilló delante de él. Por eso dice Ezequías, el libro del profeta Ezequiel, perdón. Busqué un hombre que se pusiese en la brecha para no destruir yo a la ciudad. ¿Y qué dice? Y no lo hallé. Y podemos ver varios casos. Moisés, cuando Israel otra vez desobedeció a Dios en el desierto, ¿verdad? Y todo. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, quítate de en medio porque voy a destruir a este pueblo y te voy a dar otro pueblo mejor. ¿Y qué le dice Moisés? Se te pone en medio y le dice, no, Señor. Si vas a destruir a Israel, también destrúyeme juntamente con ellos. Y quítame del libro de la vida. ¿Y qué hizo Dios? No destruyó a Israel.
por un hombre que se interpuso en la brecha. Y nosotros podemos ver no solo en casos del antiguo, podemos ver en casos recientes, en historia de la iglesia, un George Whitefield, ¿verdad? De los años por ahí también 1800. Dios levantó muchos hombres por esos años. Por el año 1800 en Inglaterra, cuando Inglaterra iba hacia abajo, iba hacia un precipicio económica, social, culturalmente, ¿verdad? Dios levanta un hombre llamado George Whitefield que se levanta a predicar en los parques, ¿verdad? Y por esa predicación que él hizo, Inglaterra tuvo un gran avivamiento espiritual y Inglaterra no cayó en ese momento en lo que hoy está cayendo. Un hombre que Dios levantó. Por Martín Lutero, la Reforma. Un hombre que Dios levantó a su tiempo. Dios está buscando hombres, Dios está buscando mujeres también que sirvan al Señor de todo su corazón, de toda su alma. Dios está buscando gente que se entregue a Él y que le busque a Él y que no se duela por lo que va a perder, sino que se duela por realmente que el juicio de Dios va a venir sobre la humanidad y que no va a haber nada que lo detenga. Estos mercaderes es lo que le dolió. No seamos mercaderes, hermanos. No seamos mercaderes de la fe. No solo ser mercader es recibir dinero, ¿verdad? Mercader también es tratar de negociar con otras cosas al Señor, ¿verdad? Bueno, Dios, yo voy a hacer esto y esto y esto y voy a hacer acá. Yo recuerdo una vez, no creo mucho en la cuestión de las profecías bíblicas, pero recuerdo mucho, bueno, profecías bíblicas sí, perdón, profecías de que te den así. Pero recuerdo una vez que estaba estudiando, cuando andaba yo mal, así entre azul y buenas noches, mi cristianismo era muy fluctuante, muy light, ¿verdad? Pero recuerdo que al final de cuentas sentía yo un amor por Dios. Y recuerdo que sucedieron cosas en mi vida que yo estaba un poco decepcionado de Dios, ¿verdad? Yo iba en el camión, camino a la iglesia donde había culto de oración. Y recuerdo que le iba diciendo a Dios en el camión, ¿sabes qué? Olvídate que yo te voy a servir. Yo no te voy a servir. Yo voy a ponerme a estudiar, voy a alcanzar doctorados, maestrías, y con el dinero que tenga te voy a servir. Le voy a dar dinero a la gente y bye, olvídate de mí. ¿Verdad? Me recuerdo que bajé del camión, me metí a la iglesia, y exactamente cuando entré al círculo de oración, una persona enfrente de mí me dijo, Edgar, así te dice el Señor, yo no te mandé a hacer maestrías y doctorados. Yo no quiero eso de ti, yo te mandé a servirme. Entonces, a veces queremos negociar con Dios. No es malo tener maestrías, se los aclaro, no es malo tener doctorados, no es malo tener estudios, pero lo primero que debe haber en nuestro corazón es que el servir a Dios es lo primero que debe haber en nuestro sentir. Si voy a estudiar, debo de estar entendido que es la voluntad de Dios sobre mi vida y que lo haga para la gloria de Dios. Pero si Dios me está llamando a algo diferente, ¿qué tengo que hacer? ¿Obedecerle? Obedecer al Señor. ¿Qué Dios está hablando a tu vida? ¿Qué Dios está diciéndote a ti en este sentido? ¿O vas a negociar con Dios como estos mercaderes que se van a entristecer por ver destruida la parte que ellos anhelaban? Acordémonos que esta ramera representa el sistema religioso, ¿verdad? Contrario a Dios. Un sistema que aparentemente habla de Dios, que aparentemente dice que es de Dios, ¿verdad? Pero cuando Dios lo destruye, la gente que hace se duele por lo que perdió. Muchos hoy en día están en este tipo de iglesias, ¿verdad? Que hablan y los hacen y los enriquecen y todo ese detalle, ¿verdad? Cuando Dios les dice no y que el juicio de Dios viene sobre ellos tarde o temprano, cuando cae el juicio lo que hacen es que se entristecen. ¿Por qué? Porque no alcanzaron lo que ellos querían. Y endurecen su corazón contra Dios. Nosotros tenemos que ver eso. Como les decía, y les he puesto este ejemplo, ¿no? De esta película Carros de Fuego. No sé si se acuerdan que hasta fue nominada a Óscares. Es la historia real de un cristiano. Es la historia real de un cristiano. Ese
ese cristiano iba a correr los 100 metros, era el favorito para ganar, los 100 metros planos, entrenó, ¿verdad? Pero cuando ya se iba a las Olimpiadas, ¿verdad? Ya estaba a 4 días de que se fueran a las Olimpiadas, les anuncian que la carrera última caía en domingo. La carrera para la final les enseñaron, tal día vas a correr para el preparativo, tal día para la semifinal, y tal día cae la final, domingo. Y él dice, ¿a qué horas? A tal hora, no puedo, porque en esa hora tengo que estar en la iglesia. ¿Cómo? Y le dice a su entrenador, ¿cómo que no vas a poder? Hemos estado entrenando por años para este momento y lo vas a soltar todo por no ir un domingo a la iglesia. Sí. No me importa no ganarme la medalla de oro. Quedarme sin medallas, no me importa el descontento que va a haber en la nación, ¿verdad? Por no representarlos. Pero yo no puedo deshonrar a Dios. Porque día que yo no escuche la palabra de Dios y no dedique mi tiempo a Dios, no es factible para mí. No hay trueque en esto. Tenemos un corazón que arde por Dios, ¿verdad? Y la Biblia dice, Dios honra a los que le honran. Y la historia de este hombre, y por eso salió en Hollywood, no por la decisión que tomó. La historia de este hombre es que viene el entrenador exactamente un día antes de las Olimpiadas y le dice, vámonos. Y él le dice, ¿por qué? Te dije que no voy a correr. Si es domingo, no voy a correr porque el domingo yo lo dedico a Dios. Y él dijo, no, la final de los 400 metros planos es el lunes. Tú vas a correr 400, no 100. Ah, bueno, vámonos. Sí, y ganó la medalla de oro. ¿Verdad? Dicen que ese hombre no respiraba los últimos 200 metros, que no saben cómo aguantaba correr 200 metros sin respirar, pero se llevó la medalla de oro. Terminando esa olimpiada fue a otra y la ganó. Y terminando esa olimpiada, él dijo, me retiro de las olimpiadas porque Dios me ha llamado como misionero a la China. Y me voy a servir como misionero allá. Oye, pero ¿cómo vas a dejar? Tú tienes todavía para ganar más medallas. No me importa las medallas humanas. Me importa que un día llegara al cielo y que consiga la mejor medalla. La que da el Señor. Eso es lo principal. Eso es lo importante. Pero nosotros a veces, ¿verdad? Como estos mercaderes negociamos con el Señor. Le decimos, Señor, yo negocio contigo. ¿No? No voy a ir este día. No, ni este día tampoco, Señor. Porque pues tú sabes, tengo muchas actividades, Señor. Y negociamos con el Señor. ¿Y qué pasa? Entonces ya Dios no es el primer lugar en nuestra vida. Ya Dios no es el máximo amor en nuestra vida. Entonces ya estamos ¿qué? Quebrantando el más grande mandamiento. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Si amamos a Dios de esa manera, ¿qué va a pasar? Nunca lo vamos a dejar en segundo lugar. Dios no acepta segundos lugares en nuestras vidas. Y nos va a pasar como estos mercaderes. A veces los vemos, ¿verdad? Ay, qué gente tan perversa, como viendo la destrucción de un sistema religioso tan falso, tan todo, se conmueven por su falta de riqueza. Pero a veces estamos así nosotros, ¿verdad? A veces así nos pasa, ¿sí? Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21. Lucas capítulo 12, versículos 16 al 21. Lucas capítulo 12, versículos 16 al 21. ¿Ya están? Dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has previsto de quién será. Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Así.
Fíjense lo importante, esta parábola que da el Señor. Dice, así, repite ese último versículo. Dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Fíjense, la parte. Sí, esa es la parte medular de esta parábola. Cuando no somos ricos para con Dios. Dios no está en contra de que alguien sea rico. Ni significa que Dios está bendiciendo a alguien más por ser rico o por ser pobre. Dios no está en contra de que alguien tenga dinero, sino que el dinero no sea ¿qué? Su Dios. Que el dinero no sea su proveedor, que su proveedor sea Dios, ¿verdad? Que no esté parándose con la ambición como de, ¿y ahora qué haré? Ya sé, voy a hacer más grandes mis graneros para que quepa mucho más y aumente, y en eso solo está pensando. Y le dice el Señor, hoy vienen a pedir tu alma y todo lo que amontonaste, ¿para qué? ¿Para quién será? ¿Para quién será? Alguien dirá, para mis hijos. Sí, pero Dios está hablando de algo más profundo. Tú vas a dejar cuando partas de aquí todo. La eternidad no te llevarás nada de lo de aquí. Es lo que está hablando el Señor, por eso le está diciendo, ¿para quién va a ser? No va a ser para ti. Por lo tanto dice, haceos tesoros en el cielo, para que cuando llegues al cielo, en verdad tengas amplia entrada en el reino de los cielos, seas galardonado por tu Señor y seas como este hombre que corrió, en verdad, los 400 metros, pero se negó a correr los 100. ¿Por qué? Porque caía en un día que él dedicaba para su Señor. Y dijo, yo no hago eso. Así me implique volverme mega popular. No me interesa la popularidad. Me interesa ser popular ante Él. Eso sí me interesa. ¿Verdad? ¿Por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Si David pecaba. Si David se rebeló al censar el pueblo y Dios lo tuvo que castigar. Si David adulteró. Si David hizo un complot para asesinar. David era un hombre conforme al corazón de Dios porque amaba sinceramente a Dios, porque ponía a Dios en primer lugar, ¿verdad? Y porque se deleitaba en Dios. Esa era la razón. Eso es cuando la Biblia habla de tener un corazón conforme al corazón de Dios. Un corazón que se deleita en Dios y que pone a Dios en primer lugar. Y por eso vemos esos hermosos salmos que la mayoría son de David, ¿verdad? Cuando dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Oye, David, pero te acabas de presentar hace unos días apenas, no me importa. Yo quisiera estar todos los días delante de Él. Oye, David, pero eres el rey, no me importa. Puedes perder tu reinado, no me importa. Me importa Él. Él es el que me importa. Y nosotros podemos ver que David buscó a Dios con todo su corazón y no hubo un solo enemigo que lo pudiera vencer. Si venía un reino contra él, lo vencía. Pero ¿cuál era el deleite de David? Dios. No le importaba nada más. Oye, David, viene un ejército contra nosotros, pero toca el día de ir al templo. Ay, que el ejército se quede. Si vienen contra nosotros, Dios se encarga de ellos. Así era David de confiado en Dios. Así era David de deleitarse delante de la presencia de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de aprender. Cuando nosotros no vamos así, entonces estamos adquiriendo como estos mercaderes. Estoy queriendo mercadear con la religión. Quiero los beneficios de la religión porque quiero salvarme. No quiero irme al infierno, pero no quiero perder nada en este mundo. ¿Sí? Entonces, el lamento de los mercaderes entonces es por eso. El hacernos tesoros en el cielo, pues ya lo leímos, es lo más importante para el Señor. Háganse tesoros en el cielo, para que cuando lleguemos allá, recibamos para toda la eternidad. ¿Sí? Entonces, nosotros por favor leamos 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 19. Es New. 1 de Timoteo capítulo 6 está antes de Hebreos, está capítulo 6, versículos 17 al 19. Dice, los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo,
que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Fíjense, ¿verdad? Ahí está lo que decía. ¿Ya vieron? Dios no está diciendo, y manda a los ricos que renuncien a sus riquezas. ¿Dice eso? No. ¿Qué dice? Que no sean altivos. Que no sean altivos, uno. Ni pongan su esperanza en las riquezas. Ni pongan su esperanza en las riquezas, En el Dios vivo. sino en el Dios vivo. Y Dios les da el derecho de disfrutar. Les voy a mostrar bíblica, ahí está mostrado bíblicamente que Dios no está en contra de que tengamos dinero, pero que pongamos primero a Dios en primer lugar, por sobre todas las cosas. Que no seamos altivos, ni que nos creamos más por tener más o tener menos, ¿verdad? Y que seamos dadivosos ante el Señor. Entonces Dios dice, y si tú eres así, disfruta de lo que te doy también. Entonces, esa es la parte. Por ahí también, a ver, por favor, leamos Lucas 21, del 1 al 4, por favor. 21, del 1 al 4. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba dos blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Más esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Está, ¿verdad? Dicho por las palabras de Jesús. Jesús examina la realidad de nuestro corazón. ¿Cómo estamos dando de lo que Él nos da? Sí, a lo mejor alguien da 5 pesos, como la viuda, 5 pesos, pero era todo lo que tenía, pero lo dio con un amor al Señor y con una entrega al Señor, ¿verdad? El Señor Jesús dice, y alguien a lo mejor da 15,000, 20,000, 35,000 pesos, pero dice, ay, es que, bueno, ya me sobra, es lo que le doy al Señor. Ay, que el Señor, esto. ¿Va? O no lo necesita. O no lo necesita. Ay, es lo que me sobró, ay, pues, se lo da al Señor. Como Él dice, de lo que le sobraba. Por eso también Santiago, nada más que no lo puse aquí, ¿verdad? Dice, mando a los ricos que sean ricos en buenas obras. ¿Verdad? Tenemos que ver esa parte, o sea, como les digo, no es malo ser rico, pero debemos de poner a Dios en primer lugar, ser dadivosos, ¿verdad? Y disfrutar lo que Dios nos da, disfrutarlo. Que no sea el dinero nuestro Dios, ¿no? Así es. Que podamos decir, y ahí es donde viene lo fuerte, ¿no? Si de repente Dios nos quita todo como Job, que podamos decir, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. O como Pablo, ¿verdad? Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. En todo y para todo estoy preparado. Soy, como dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está la esperanza. Cuando tienes dinero y cuando no tienes dinero, tu sentir, tu gozo debe ser el mismo. Ahí es cuando estoy viendo que no estoy poniendo mi esperanza en las riquezas. ¿Sí? Cuando hoy hay y mañana no hay. ¿Sí? Por eso les decía, ser diferente es actuar en la misma posición que actúan estos. Ahora, nosotros podemos ver en estos versículos que leímos claramente que la religión, la mercadería religiosa deja muy buenos dividendos. ¿Verdad? No es aprobada por Dios, pero a los que la practican les deja muy buenos dividendos. Esta gente se hizo rica a raíz de la religión, de la mercadería con la religión. Por lo tanto, ¿verdad? Todos aquellos que practican estas cosas, nosotros podemos ver que están incrementando sus riquezas. ¿A través de qué? De la falsedad y de la mentira y del engaño. ¿Comercializaban con qué? Con oro, con piedras preciosas, con todo cuestión para la índole religiosa. Y dice algo más ahí que impacta, las almas. Comercializaban también con las almas. Y es lo que nosotros hoy en día vemos en muchas religiones
¿verdad? Con etiquetas de cristianas, llámense católicos, llámense carismáticos, llámense pentecostales, llámense bautistas, llámense como se llamen, con la etiqueta de vender las almas. Si tú das tanto, a cambio te vamos a orar por ti y te vamos a dar una bendición. ¿Verdad? Si tú vienes a bautizar, del bautizo de los niños no estoy de acuerdo, pero del bautismo de los niños, pero tienes que pagar el bautismo. Oye, que se está muriendo algo, tienes que pagar la extrema unción. La comunión, ¿verdad? la boda. ¿Qué es un milagro? Exactamente. ¿Quieres tu milagro? Sí, de acuerdo a tu ofrenda va a ser tu milagro, hermano. Las iglesias cristianas, ¿verdad? Si tú das tanto, da más allá de lo que puedas dar para que el milagro sea más allá de lo que tú puedas entender. ¿Qué están haciendo? Mercadería. Mercadería. Están actuando igualitos que estos hombres. Están haciendo mercadería con las cosas de Dios. Eso es la falsa religión. ¿Verdad? Y a cambio se vuelven ricos. Por eso cuando este sistema se derrumba, van a llorar estos también. Muchos líderes religiosos van a llorar porque sus fuentes de ganancias se desvanecen. Se les acabó su chiste. El problema es que ahí no va a ser lo más terrible. Lo más terrible es cuando lleguen ante Dios y tengan que dar cuentas ante Él. Ay, si yo digo, no quiero estar en los zapatos, Dios me libre de volverme un líder así. No estoy exento, porque como les he dicho, hermanos, podemos desviarnos en cualquier momento. Pero Dios nos libre de ese detalle, porque no quiero estar en sus zapatos, no quiero estar en los zapatos de esa persona cuando llegue ante Dios, porque va a ser un juicio implacable. El peor lugar del lago de fuego y azufre está reservado para Satanás, sus ángeles y esos líderes religiosos que engañaron a tantos. Porque la palabra de Dios dice que mayor será su condenación. No, aún en el lago de fuego y azufre va a haber niveles de tortura. Por toda la eternidad será lo mismo. Por favor, leamos Judas, la epístola a Judas, capítulo 1, versículo 11. Bueno, nada más tiene un capítulo. Judas, versículo 11, por favor. Está antes de Hebreos. Antesito de Hebreos. No, antes de Apocalipsis. Perdón, sí, antes de Apocalipsis. Disculpen, se me fue. ¿Judas qué? Judas, capítulo 1, versículo 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos habla aquí? Siguieron el camino de Caín. ¿Cuál fue el camino de Caín? Asesinar a su hermano por celos, porque Dios veía con más agrado a Abel por la ofrenda que daba Abel. Pero ¿por qué Dios se agradó más de Abel? Porque Abel le buscaba dar lo mejor al Señor. Y Caín produjo bien 20 toneladas. A ver, bajen 2 toneladas, vamos a ponerle entre términos, aclaramos que no estamos de acuerdo en el diezmo, ¿ok? Pero bajen 2 toneladas, por favor, 2 toneladas y ofrézcanlas al Señor. Y Abel no, Abel era, a ver, de todos los corderos, a ver, ¿cuál es el más bonito? Ese para mi Señor, aquel también, y aquel también. Dice la Biblia que Abel escogía de lo mejor. ¿Y Caín qué? Como caiga. ¿Verdad? Entonces Dios por eso se agradaba mejor de Abel. No porque Abel fuera menos pecador, no, por el corazón que tenía. ¿Y qué hizo Caín? Mató a Abel. Por los celos. Por ver esa manera que no congeniaba con la de él. Y lo mató. ¿Verdad? Porque dice, y por el lucro de Balaam. ¿Quién fue Balaam? Que fue a querer tener gloria como un rey. Así es, ¿verdad? Que quiso venderse con un rey para maldecir al pueblo de Israel, ¿verdad? Y el rey le ofreció un buen de lana y él quiso maldecir, pero Dios le dijo, no, vas a bendecirlo. Y tuvo que bendecirlo, ¿verdad?
Y otra vez intentaron por otro lado y Dios le dijo, no lo vas a maldecir, lo vas a bendecir. Y otra vez, y no lo vas a maldecir, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Balán al final? No, como no pudo maldecir al pueblo de Dios, le dijo al rey de Balac, ¿sabes qué? No puedo maldecirlo porque Dios ha bendecido a ese pueblo. Pero te voy a dar un tip. Tus mujeres moabitas, escoge de las mejorcitas, que se desnuden y que les bailen a los judíos. Y te apuesto que van a pecar. Y entonces el juicio de Dios va a caer sobre ellos. ¿Y qué hizo ese rey? Eso exactamente. ¿Y qué hizo Israel? Eso exactamente. ¿Y qué hizo Dios? Eso exactamente. Entonces por eso está diciendo aquí la palabra de Dios, ni por el lucro de Balaam. Gente que no le importa, que no tiene más mínimo temor de Dios y de que la gente peque con tal de ¿qué? De llevarse su lanita a su bolsillo. ¿Verdad? Porque Balaam sabía que si no contentaba al rey, pues no le iba a caer su lana. Entonces, esa es la cuestión. Ver el lucro de Balaam es eso, que ver la cuestión de Dios como un medio de obtener dinero. Y eso no es. ¿Sí? Y la contradicción de Coré, ¿cuál es la contradicción de Coré? Cuando estuvo en contra de Moisés, cuando hicieron presentar a sus a ver, Moisés, Dios no te escogió a ti, ni a ti, Aarón, como sumo sacerdote. Nosotros todos somos, Dios nos escogió, también queremos lo mismo. Pues Moisés, ok, vamos a hacer algo. Vamos a ponernos, ¿verdad?, en un valle. Los que estén a favor de Coré sobre aquel lado, los que estén a favor de nosotros sobre este lado, oremos a Dios y que Dios juzgue. ¿Y qué pasó? Dice la palabra de Dios que la tierra se abrió y tragó a todo el Joré junto con sus familias vivos, ¿verdad? Y a otros los calcinó ahí mismo. Entonces nosotros podemos ver, esa es la parte. Por eso aquí, ¿verdad? Judas nos está advirtiendo acerca de eso, acerca de esas cuestiones, precisamente. ¿De qué? De lucrar con la fe, de no querer, ¿verdad?, darle a Dios bien, con amor, con entrega y pasión, y ¿verdad?, y querer usurpar algo que Dios no nos ha dado. Esta es la parte que nosotros tenemos que ver. Segunda de Pedro, capítulo 2. Ese sí va a estar largo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 10. ¿Quién va a leer? Yasquín, versículo 10 al 22. 2, ¿verdad? Sí, 10 a 22. Capítulo 2, versículos 10 al 22. Si te sientes bien, hija, si no, te pasamos a otra cita. Como tú quieras, y tú sientas. No quiero obligar a nadie. 2, 10 a 20, hasta que termine, creo. Ajá, hasta que termine el capítulo. Segunda de Pedro. ¿Ya es que? Ahora pues. 2, segunda de Pedro 2, versículos 10 al 22. Y mayormente a aquellos que siguen la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces no teman decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa de instrucción, parecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad,
pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con conciencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, dándose otra vez en ellos son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido si no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberle conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Está excelente. ¿Ahí está? Muy bien, se pudo. Entonces nosotros vemos ahí, ¿a quiénes se está refiriendo ahí Pedro? A esos líderes. A los maestros, ¿verdad? Que siguen a Balaam, ¿verdad? Que por lanita se venden, se corrompen. Y dice la Biblia, le sucede el proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada. ¿Qué quiere decir? Que esos líderes que hacen eso no son cristianos. Fue un cambio intelectual. El evangelio les llegó aquí, pero no les bajó acá. No hubo un nuevo nacimiento, solo hubo un cambio repentino moral, que al final de cuentas, si no hay un nuevo nacimiento, pues vas a caer otra vez y te va a llevar peor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se rechazaron la verdad. Ya entendieron que era la verdad y la rechazaron. Por eso es, como les decía, el rechazar la verdad, el estar expuestos a la verdad, trae bendición. Pero también más maldición. Pero te debe traer más maldición, ¿verdad? Al rechazarlo nosotros. Vamos a Tercera de Juan, versículos 5 al 10. No tiene capítulo. Tercera de Juan es un solo capítulo. Por eso digo, tercera epístola de Juan, versículos 5 al 10. Tercera de Juanito. Tercera de Juan, versículos 5 al 10. Tercera de Juanito. Te conoces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como no es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del hombre a él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia. No se te entiende, hija. Habla un poquito más claro. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. ¿Hasta cuál? 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, a los que quieren recibirlos se les prohíbe y los expulsa de la iglesia. Ahí está, ¿verdad? Dos ejemplos claros que está poniendo aquí el apóstol Juan. Uno dice, ayuda a los hermanos, ¿verdad? Que se dedican a la obra. ¿Cuántos hermanos están renunciando a todo? Misioneros que se han ido a lugares inhóspitos, ¿verdad? Y han renunciado a todos sus placeres y todo por ir y llevar el evangelio, y no hay apoyos, y a veces se tienen que regresar por ese detalle.
Sí, porque no tienen que comer, dónde vivir. No tienen. Sus hijos se enferman, algunos se mueren. Y llega un momento en que la humanidad es débil, entonces dicen, pues me regreso mejor. Pues no hay apoyo, no hay nada. Puede llegar la decepción al misionero, ¿verdad? Y es lo que dice ahí Juan, apoyemos a esos. Démosle nuestro apoyo. Y luego habla también de un líder, ¿verdad? Diótrefes. ¿Qué hacía Diótrefes? Se oponía. Y no solo se oponía hasta contra el mismo apóstol Juan. Por eso cuando yo vaya, arreglaré cuentas, ¿verdad? Pero ¿qué hacía? Quería tener, ¿qué? El primer lugar. Buscaba el primer lugar. Buscaba ser el más prominente, buscaba el tener más poder, el tener más autoridad sobre todos, el gobernar. Entonces, eso es un principio de un mal líder. Cuando alguien tiene por ambición gobernar, ya es un principio de mal líder. El liderazgo es para servir. No es para ser servido. Por eso dijo Jesús, el mayor. Cuando sabían que Jesús ya iba a ir a la cruz del Calvario, le dicen los apóstoles, venían discutiendo atrás y Jesús iba adelante y venían discutiendo quién será el mayor entre nosotros, quién va a ser, a ver, tú Pedro, tú Juan, quién va a ser el mayor, ¿verdad? Y que se voltea a Jesús y dijo, el que quiera ser el mayor de todos tendrá que ser ¿qué? El servidor de todos. Todo aquel que quiera estar más arriba tiene que estar más abajo que todos, ¿verdad? Así es, dice, en el mundo es el que está más arriba, es el líder, es todo, pero en mi reino no es así. En mi reino es el que está más abajo, es el que está más arriba delante de mí. Entonces, esta es la función, y ahí se puede ver cuando hay un mal liderazgo, ¿verdad? En esa parte, ¿sí? Y con eso, pues terminamos el capítulo 18, ¿no? Todavía nos faltan los versículos 21, al 24. Los voy a leer, que son, si nos da tiempo. ¿De cuál de Apocalipsis? Apocalipsis, capítulo 18, versículos 21 al 24. Apocalipsis 18, 21 24. Sí, 18, 21 al 24. Sí, me toca. Sí. ¿Ya están? Digo que iba a leer. ¿Ah, tú lo vas a leer? No, que lo lea. Bueno, 18 del 21 al 24 dice: Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirán más en ti. Y ningún artífice de oficio, ninguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más de ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirán más en ti, porque sus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Ahí está, ¿verdad? Entonces aquí nosotros podemos ver Dios muestra ilustrativamente cómo va a ser la caída de Babilonia. Mandó al ángel ¿a qué? A que mostrara con una piedra así, ¡pum! Y la avienta, así va a caer Babilonia, con ese ímpetu de repente, rápido, de manera así va a caer. Y lo deja ilustrado de esa manera, ¿verdad? Y no solo eso, sino que también nos habla, ¿verdad? Que ya no será más luz para nadie, ¿sí? Y otra vez, que los mercaderes que se enriquecieron de ella, ¿verdad? Los grandes de la tierra. Pues por sus hechicerías, fíjense aquí está, la palabra está fuerte, por sus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, ¿sí? Hechicerías nos habla de ¿qué? De encanto, de engaños, ¿verdad? Y vamos a nombrar algunos y seamos un poquito maduros, ¿no? Sí. Vamos a ir primero, y lo voy a ir nombrando, en el catolicismo, la elección del Papa. Si salía humo blanco, es que ya había sido elegido el Papa, y todos creían que eso era un milagro de Dios. Después se descubrió que quemaban un tipo de papel especial para que saliera el humo blanco, ¿verdad? Y es cuando ahí ya no pudieron decir que era Dios el que elegía al Papa, ¿verdad?
Esa es la parte. Dentro de las iglesias evangélicas nosotros podemos ver muchos engaños. ¡Cae polvo de oro! Ahí están aventando, ¿verdad? Chispitas de oro. ¡Hay piedras preciosas! Ahí están botando antes del culto, porque supe de una iglesia que es eso. Y no allá por allá, sino por acá. Por el lado sur, antes de que iniciara el culto, aventaban piedritas. Ya iniciaba el culto y entonces el pastor, están cayendo piedras, están cayendo. Y la gente, ¡ay, sí, mira! ¿Verdad? ¿Y qué es eso? Sí sería, eso es engaño. Pero no solo va con eso. Si la hechicería puede llegar a tal punto de producir cuestiones sobrenaturales. ¡Ay, mira, el lugar se llenó de humo, de la nube! Están cayendo plumas de ángel. Plumas de ángel. Eso es hechicería. ¿Sí? ¡Ay, mira, es engaño del enemigo! El enemigo está actuando, está hechizando, está encantando a la gente con el error, con la maldad. Yo no sé de dónde sacamos eso que la gente se tiene que caer. No es bíblico. No hay un lugar en la Escritura, en el Nuevo Testamento, que la gente se caía, más que cuando Cristo, cuando lo vienen a buscar, ¿verdad? Y que dice Jesús, ¿a quién vienen a buscar? Que venían ya los guardias por él. ¿A quién vienen a buscar? A Jesús. Yo soy. ¡Pum! Caen al suelo. Pero cayeron al suelo, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Jesús utilizó el yo soy, el poder de Dios en la palabra, el yo soy exclusivo de Jehová. Yo soy. Y ante eso, no hay quien se resista. Pero de ahí en la historia de la iglesia, en Pentecostés no hubo nadie caído. Actuaban como si estuvieran borrachos. ¿Por qué? Porque hablaban y hablaban, no porque estuvieran yéndose hacia un lado y yéndose hacia el otro, ¿verdad? Sino porque estaban hablando y hablando y hablando sin parar. Eso es lo que estaba diciendo, y hablando en lenguas que algunos desconocían, pero otros que o los oían hablar en su propio idioma. Las maravillas de Dios, ¿verdad? Por eso los judíos decían, estos están borrachos. ¿Por qué? Porque los oían hablar en otros idiomas y hablando, y decían, están borrachos. Pero ¿qué estaba pasando? Había un lugar, había algo de ser ahí. Dios derramó el Espíritu Santo porque había de diferentes naciones ahí y todos tenían que oír el mensaje. Era el inicio de la iglesia. Entonces nosotros podemos ver hoy en día que muchos están utilizando el engaño, la hechicería para querer imitar lo que es de Dios, como hacía el mago en Hechos. Había un mago Simón y que decían, miren el gran poder de Dios, ¿verdad? Y la gente, wow, es tremendo, ¿verdad? Satanás siempre va a tratar de imitar. Y por eso tenemos que tener cuidado. Decía Martín Lutero, si no está en la Escritura, así caiga oro, piedras preciosas, lo que sea, no es de Dios. Y Martín Lutero desde la Reforma lo dijo. Y hoy en día está sucediendo y muchos lo están creyendo. Fíjense. Ahora sí que casi como profeta Martín Lutero, ¿no? De ese ímpetu, ¿verdad? Y así nosotros entramos al capítulo 19 de Apocalipsis. Y este capítulo está muy bueno. Versículos 1 al 4, por favor. Dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria, poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en la tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Ahí está, ¿verdad? Entonces vemos aquí el cántico de los santos en el cielo. El cántico de los santos en el cielo que alaban a Dios por sus justos y verdaderos juicios. Aquí es algo bien importante, ¿verdad? Darle la gloria a Dios cuando Él hace lo que es correcto, cuando Él hace lo justo, lo verdadero. Decirle gracias, Señor. ¿Sí? El motivo es que el juicio de Dios vino. Y verdadero significa, es decir, que se ejecuta, que es verdad lo que Dios dice, no verdadero porque haya verdad dentro de ellos, sino que se va a ejecutar.
O sea, es ciertísimo que se va a hacer. Cuando Dios ha decretado un juicio, es certísimo que se va a hacer. Dios dijo, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra, y las destruyó. Dios dijo, voy a destruir a la humanidad cuando el diluvio, y los destruyó. Solo nos salvó a Noé y a su familia porque Noé halló gracia delante de Dios. Pero de ahí destruyó a toda la humanidad. Dios dijo, voy a llevar cautivo a Israel a Babilonia, y voy a hacer que venga Babilonia contra ellos y los venza. Por causa de su pecado, vino Babilonia, los venció y se los llevó cautivos. Todos los juicios de Dios son verdad, es decir, se va a ejecutar. Todo lo que estamos viendo ahorita en Apocalipsis se va a ejecutar porque los juicios de Dios son verdad. No hay una sombra de mentira en el juicio de Dios, no hay una sombra de duda, no hay una sombra de algo que quizá no se haga, ¿verdad? Tiene un nombre, pero se me fue ahorita. Que quizá no se haga, ¿verdad? Todo lo que Dios está hablando en su palabra, todo se va a hacer. Por eso los santos de la iglesia que están allá arriba están diciendo, son verdaderos tus juicios. Todo lo que Dios está hablando en su palabra es verdad. El infierno es verdad. El lago de fuego y azufre es verdad. El juicio del gran trono blanco es verdad. El rapto es verdad. No es que se nos juicio, pero es verdad. Dios dice, enviaré mi palabra y no volverá a mí vacía, sino hará todo aquello para lo cual la envié. Todo. O sea, no va a quedar una jota, no va a quedar una tilde, no va a quedar absolutamente nada que no se cumpla de la palabra de Dios. Por eso los santos dicen, tus juicios son verdaderos. Se van a cumplir. Y lo estamos viendo. Y ellos lo alaban porque están viendo ya el juicio sobre la Babilonia, sobre la ramera. Ya vieron ese juicio, ¿verdad? Acordemos que Juan está viendo proféticamente. Esto todavía no acontece, ni aún en nuestros tiempos. Va a acontecer en la gran tribulación, cuando se ejecute el juicio sobre este sistema religioso, ¿verdad? Y entonces los santos, cuando estemos allá arriba, nosotros estaremos alabando a Dios porque sus juicios son verdaderos. Y no solo son verdaderos, sino que también son ¿qué? Justos. Dios no emite un juicio porque se le da su gana. Hoy se me antojó destruir a Veracruz. Voy a Veracruz. No, todos los juicios de Dios son justos. Y aquí narra la palabra por qué está enjuiciando a Babilonia, por qué está destruyendo este sistema religioso. ¿Por qué? Porque está en ella la sangre de los santos, porque sus hechicerías y porque comerció. Pero está diciendo la palabra de Dios. Todos los juicios de Dios son justos. No hay un solo juicio de Dios que no sea justo. Salmo 19:9. Salmo 19:9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Ahí está, ¿verdad? El salmista desde el Antiguo Testamento diciéndolo, ¿verdad? Los juicios de Jehová son verdaderos, todos justos. Ningún juicio de Dios es injusto, todos son justos. ¿Sí? Salmo 119:75. Salmo 119:75. ¿Sí? 75. De tarea el Salmo 119 aprendido de memoria, por favor. No. 119:75, versículo 75. ¿Deja? Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Está, ¿verdad? Correcto. El salmista, diciendo todo eso. Daniel, capítulo 4, versículo 37. Daniel 4.
Daniel 4:37. 4:37. Daniel 4. 37. Va a seguir. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Ahí está, ¿verdad? Otra vez sus juicios justos, ¿verdad? Y él puede humillar al que anda con soberbia. Entonces nosotros podemos ver aquí la palabra del Señor. Todo es justo. Dios va a enjuiciar eso. Alguna parte que también nos trae consolación. Todos los mártires de la historia de la iglesia van a ser también, ¿verdad? ¿Cómo se le podríamos llamar? Dios va a emitir un juicio sobre esa gente que hizo eso con los mártires. Un castigo especial. Un castigo. Dios va a traer juicio. Tarde o temprano Dios va a traer un juicio sobre esa gente, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver que es parte por lo cual Dios va a enjuiciar a la gran ramera. Algunos dicen, no, Dios habiendo tanto pecado, habiendo tantas cosas, ¿por qué Dios no emite un juicio? ¿Por qué Dios no emite un juicio si hay gente tan perversa? Mira lo que están haciendo esa gente y nadie parece que les va bien, parece que todo va súper bien y míralos qué tremendos son, que ¿por qué Dios no los enjuicia? Porque Dios tiene su tiempo. ¿Por qué este sector de poder está ejerciendo tanta opresión sobre la gente, está haciendo tantas cosas y Dios no hace algo? Porque Dios está en su trono. Y Dios está esperando un tiempo. Y en el momento en que Dios decida, Dios va a actuar. Así, porque para todos Dios tiene misericordia y deja pasar un tiempo para que se arrepientan. No se arrepienten, Dios emite un juicio. Pero Dios va a emitir el juicio. Eso es una verdad. ¿Sí? Entonces todo lo que Dios hace en su momento, Él lo va a aplicar. Él sigue en su trono. Isaías capítulo 6 versículo 1 y otro que me lea Apocalipsis 4:9. Es Jaskin, ¿verdad? Jaskin es Isaías 6:1 y Itza Apocalipsis 4:9. ¿Sí va? ¿Es así? Sí. Isaías 6:1. El año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus bancas llenaban el templo. Está, ¿verdad? Oye, Edgar, pero ¿qué tiene eso de juicio? ¿Qué tiene eso de que Isaías vio a Dios sobre un trono alto y sublime y sus alas llenaban el templo y en la muerte del rey Usías? Bueno, simple y sencillamente porque el rey Usías había traído paz a Israel. Fue un rey que durante su tiempo Israel prosperó bastante porque fue un rey que también buscó a Dios con todo su corazón. Al final hizo algo indebido y Dios lo castigó con lepra, pero buscó a Dios y además hizo, ¿cómo se le llama? Inventó armas para defender a Israel. Armas con una capacidad tecnológica no vista en ese tiempo. Entonces él era mucho de eso. Entonces Israel se sentía confiadísimo con ese rey. Y de repente, ¡pum!, se muere. Imagínense que antes de Usías había idolatría. Había el culto a Baal. Los verdaderamente amadores de Dios sabían que eso iba a traer un juicio. De repente viene Usías y quita todo eso y controla al pueblo y obliga al pueblo a adorar a Dios. Y de repente se muere ese rey. Y gente como Isaías dice, ¿y ahora qué va a pasar con Israel? Si Israel se va a volver otra vez tras los ídolos, Israel va a volver a caer en lo mismo. ¡Wow! Va a venir el caos sobre nuestra vida, las naciones van a venir contra nosotros. Y entonces Isaías tiene la visión de Dios. Y Dios le dice a Isaías, el que estaba en ese trono ya murió, pero yo sigo en mi trono. Yo sigo en mi trono. Y yo tengo el control de todas las cosas. Esa es la parte importante que debemos nosotros conocer. El Señor está en su trono. Y aunque aparentemente está sucediendo cosas tremendas, Dios está en su trono. Y esa debe ser nuestra confianza. Apocalipsis 4:9.
siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra a las divinidades al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. No está, ¿verdad? El que está centrado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. El simbolismo que debemos de entender no es que Dios tenga un trono real allá en el cielo. No es que así tiene un trono de oro o algo así y ahí se sienta Dios. No, es un antropomorfismo para que podamos entender. Lo que significa es que Dios está en el trono, es que Dios está gobernando. Cuando un rey se sentaba en su trono, ¿qué significaba? Estoy bajo el control de todo. No hay ningún problema. Yo sigo reinando. Y Dios nos habla así para que entendamos que Él sigue gobernando. Y ante el caos que va a haber en nuestros tiempos y el supercaos que va a haber en el tiempo de la gran tribulación, Dios sigue en su trono. Él sigue. Y Él está gobernando. Aunque veamos que toda la situación se ponga muy difícil, aunque la seguridad en Veracruz pueda seguir decrementándose, Dios sigue en su trono. Y esa debe ser nuestra confianza. Nada, Dios, iglesia, tranquila, yo sigo en el mando. Todo está bajo control. Bajo control, yo permito las cosas por algo. Tú no te preocupes. Señor, están matando a varios hijos tuyos en Medio Oriente, Señor. Yo lo estoy permitiendo por algo. No he actuado, voy a actuar, pero lo estoy permitiendo por algo. Tú no puedes entender aún, pero lo vas a entender después. Yo sigo en mi trono. ¿Verdad? Esa es la parte que nosotros tenemos que ver. A veces, y ahorita se me viene, imaginémonos a David. Cuando enfrenta a Goliat, David tendría entre 12 y 16 años. Entre 12, era un adolescente David. Cuando enfrenta a Goliat. David era de estatura baja, no era de estatura alta. Un adolescentillo, un chamaquillo. ¿Sí? Pastorcillo de ovejas, enfrentándose a un hombre de 2 metros 90 centímetros. Corpulento, experto en armas. Imagínense una mole que se te acerca así, grandísima, y te dice te voy a destruir. Y tú solo tienes una ondita con unas piedritas. ¿Verdad? Pero ¿cuál era la confianza de David? Que Dios iba con él. Esa es la parte, aunque nosotros veamos el problema muy grande que se viene y todo, Dios está con nosotros y Dios está al mando y Dios va a hacer, ¿verdad?, su voluntad sobre nuestras vidas. Por eso David tenía esa confianza en Dios. Y por eso tenemos que tener esa confianza en el Señor hoy en día. Dios está en su trono. Prediquemos el Evangelio, hablemosle a la gente de Cristo, porque Dios va a salvar a gente aún. Hay mucha gente por salvar. Dios sigue en su trono y Dios va a salvar a gente, pero es nuestra responsabilidad predicar el Evangelio. Y como lo vimos la clase pasada, si yo no predico el Evangelio, ay de mí, dice la palabra. La sangre de esta generación será demandada a mí, ¿verdad? Bueno, pues próxima clase, un tema súper interesantísimo, las bodas del Cordero. Vamos a ver las bodas del Cordero, que es Apocalipsis 19, en el 19, versículos 5 al 9, ¿verdad? Ahí vamos a ver las bodas del Cordero. Pero ese va a ser un tema especial porque le vamos a dedicar un buen tiempo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Un comentario, una sugerencia. La próxima semana podría ser el lunes el estudio. Okay. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Gracias. ¿El lunes? Es que van a salir, ¿va? Sí, vean el congreso. Vamos el martes. Pues sí. Una votación. A ver. ¿Están a favor de que sea el lunes? No, dicen que no. ¿Dicen que no? Mira, levantó. ¿Lo pediste tú?
Pues bueno. Nosotros. Dicen que sí. Dice Xayana que sí. Dice Yaskin que sí. Ashira que sí. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a acabar. Buen Dios y Padre nuestro, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Y la vemos reflejada hoy en el mensaje del día de hoy, Señor. Viendo, Señor, que no podemos, Señor, seguir siendo los mismos, que tenemos que cambiar, que tenemos que ser diferentes, Señor. Tenemos que ponerte a ti por sobre todas las cosas. Tenemos que valorarte, Señor, como Dios, como lo que eres realmente, Señor. Como Dios, como el dueño de nuestras vidas, el amo absoluto, Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, Señor. Gracias, Señor, por vernos hoy y de hablarnos hoy acerca de, Señor, no volvernos mercenarios, Señor, de ti. Líbranos de caer en eso, Señor. Líbranos de querer negociar contigo, Señor, de querer hacer las cosas, Señor, buscando un fin, buscando Señor, algo que sea para nuestros apetitos carnales, Señor, sino que en verdad busquemos, Señor, a ti de todo corazón, a honrarte a ti, a predicar tu evangelio, que a donde tú nos lleves, Señor, tu nombre sea glorificado y tu nombre sea exaltado y seamos portadores de ese mensaje glorioso de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre, porque, Señor, hablaste en nuestras vidas, Señor, tocaste nuestros corazones, Señor, y sé que tu palabra no vuelve a ti vacía, Señor. Lo que tú has hablado el día de hoy, sé, Señor, que va a transformar vidas aquí, Señor, y va a ser cambiado, Señor, porque tu palabra, Señor, tu evangelio es poder de Dios para salvación, Señor. Al predicar correctamente tu palabra, Señor, corazones son transformados, Señor. Te agradecemos, Padre, tu misericordia, tu bondad, Señor, y permite, Señor, que al irnos a nuestras casas y a los hermanos que se quedan aquí en su casa, Señor, que tú nos guardes, nos protejas, nos libres de todo mal, Señor, y nos sostengas con tu diestra, Señor. Y ayúdanos, Señor, a sentir esa pasión por ti, esa pasión por el Evangelio, Señor, para poder hablarle a otros de Cristo Jesús, para poder llevar ese mensaje, Señor, a otros y llegar, Señor, en todo Veracruz, inundarlo con tu palabra, Señor, inundarlo con la verdad de Cristo. Ayúdanos, Señor, pon ese deseo profundo en nuestro corazón, aviva nuestros corazones, Señor, aviva tu obra en medio de estos tiempos. Clamamos especialmente por nuestra ciudad, Señor, por Veracruz, Boca del Río, por Medellín, Señor, por estos municipios, Señor, donde ha crecido la maldad bastante, Señor, donde el engaño también religioso ha crecido mucho, Señor, donde muchas iglesias con etiquetas cristianas, Señor, en realidad han absorbido la religión de Babilonia, Señor, y buscan enriquecerse y buscan el fin, Señor, de tener un fin para ellos y no para glorificar tu nombre, Señor. Así que pedimos, Padre, que tú intervengas con poder, que avives tu obra, que despiertes hambre y sed de tu palabra, de tu verdad en los corazones, Señor, de los no convertidos, Señor, y que también despiertes hambre y sed de tu verdad en las personas que están dentro de estas iglesias, Señor. Que tengas misericordia de ellos, Señor, que saques a muchos de esos lugares erróneos, Señor, y si a ti te place y está en tu voluntad traerlos aquí, Señor, pues te lo pedimos, Señor, y si no, llévalos a un lugar también que les den buena alimentación, Padre, pero clamamos, Señor, que puedan salir de todo lugar de engaño, Señor, y que muchas almas, Señor, puedan realmente tener un encuentro personal con Cristo, Señor, y que los corazones sean cambiados, transformados, Señor. Te lo rogamos, Padre, ten misericordia de nuestra ciudad. Ten misericordia de nuestros municipios, Señor. Ten misericordia del Estado por la situación, Señor, tan fuerte de delincuencia organizada, de caos económico, Señor. Ten misericordia, Padre. Clamamos para que el Evangelio llegue hasta las autoridades también y ellos se arrepientan y se conviertan, Señor, y crean en el Evangelio, Padre. Clamamos para que, Señor, llegue esa verdad, ese poder, ese mensaje, Señor, que transforma los corazones, que cambia las vidas, Señor, y que ellos puedan venir a Cristo Jesús. Ten misericordia de Javier Duarte, Señor. Ten misericordia de Fidel Herrera, Señor. De Miguel Alemán, Señor. Ten misericordia de ellos y de sus gabinetes, Señor. Que puedan arrepentirse, Señor, y puedan resarcir el daño, Señor, que han hecho, Señor, y no lleguen ante tu presencia, Señor,
con ese juicio tan terrible que les espera, Señor, a esos líderes, Señor, que se aprovecharon por estar en sus posiciones, Señor. Ten misericordia, Señor. Dale sabiduría al gobernador electo, a Miguel Ángel Yunes, Señor, y a su gabinete, Señor, para poder resarcir un poco Veracruz, Señor. Ayúdalo, Señor. Sabemos que es un hombre también sin Cristo. Sabemos que es un hombre también con un corazón corruptible, Señor. Pero clamamos, Señor, como tú nos los mandas en tu palabra, a que, Señor, en verdad, Señor, su corazón se incline a buscar el bien del pueblo, Señor. Inclina ese corazón a buscar el bien del pueblo, Señor. A él y a su gabinete, dale sabiduría, Señor. Y ayúdalos también a nuestro presidente de la República y a su gabinete, Señor. Clamamos por ello. Te damos la gracia, Señor, una vez más también porque ese proyecto, esa iniciativa fue echada abajo, Señor. Gracias una vez más, Señor, porque has querido librar a México, Señor. Durante un tiempo lo has querido librar y gracias, Señor. Te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.